noche quiero ministrar un mensaje que le he titulado ¿a quién le damos más prioridad, al César o a Dios? ¿A quién le damos más prioridad, al César o a Dios? Y dice esta ilustración, siendo justa en su contabilidad. Dice, Laura trabajaba como contadora en una empresa mediana. Era conocida por ser eficiente, pero también por no complicarse la vida. Un día su jefe le pidió algo sencillo, que al menos eso parecía. Ajustar estos números para pagar menos impuestos, le pidió. No era algo tan ilegal, solo era ajustarse y jugar con el sistema. Laura sabía que no era tan simple, no era exactamente fraude, pero era algo que no era transparente en su forma de actuar. Esa noche, revisando sus cuentas personales, pensó en su vida pagada, sus deudas. Cuidaba su reputación, trataba de hacer las cosas bien, porque entonces aceptar eso sería un trabajo fraudulento. Al día siguiente respondió con mucha calma a su jefe. Prefiero mantener los números claros, dijo ella. A la larga es más caro para todo, le dijo al jefe. Y su jefe no quedó muy contento con su respuesta. Meses después, la empresa fue auditada. Varias áreas tuvieron muchos problemas, menos la de Laura. Gracias a eso, la empresa evitó sanciones mayores. Tiempo después, el mismo jefe la llamó. No estuve de acuerdo contigo en aquel entonces, pero tú tenías la razón y nos salvaste la vida. Hay cosas que le pertenecen al sistema. Sí, impuestos, leyes, normas, entre muchas cosas que nos obligan a pagar, y una y otra le pertenecen al sistema. Pero tú, como buena contable, tienes tu ética y tu conciencia de lo que es de cada quien. Y gracias a eso evitamos pagar grandes multas, porque tú le diste a quien lo que le pertenecía. En la Biblia nos habla, nuestro Señor Jesucristo nos habla algo claro aquí de tener un balance. Y nos dice, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero piensa conmigo aquí, Jesucristo está hablando de prioridades. Pero sabemos que vivimos en un sistema donde muchas veces nos exigen de más. Pero muchas veces la balanza, incluso dentro de la iglesia, la balanza puede estar más inclinada que al César que a Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿en dónde está inclinada tu balanza? ¿Hacia el César o hacia Dios? ¿En dónde inviertes tu tiempo? ¿En dónde inviertes tu energía? ¿En dónde inviertes tu amor? ¿En dónde inviertes lo que tú amas? Porque lo que nosotros amamos, invertimos. Tiempo, esfuerzo, talento, dinero, todo. Así que Jesucristo está diciendo algo aquí que le están tentando los herodianos. Y Jesucristo dice algo poderoso. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a leer nuestro texto, Mateo 22, del 16 en adelante. ¿Cuántos están ahí? Dice la palabra de Dios. Mateo 22, 16 en adelante. Ok. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: del César. Y le dijo: da pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra. Oro, ruego por la unción y la gracia de tu Espíritu Santo, que estas palabras caigan en tierra fértil y que puedan dar fruto al 30 y al 70 por uno, Dios. Padre, yo te pido, Dios, una gracia especial en esta noche, que cada creyente que está aquí, Dios, tú le puedas hablar, Dios. No sé su necesidad, pero tú la conoces, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido que tú hables a cada persona. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios hizo un fuerte amén. El pueblo de Dios hizo un fuerte amén, amén, aleluya. ¿A quién le damos más prioridad? ¿Al César o a Dios? Vamos a hablar en primer lugar las dos caras de la moneda. Aquí en nuestro texto, antes de entrar más profundo, vamos a mirar una imagen que todos vivimos: servir a Dios y estar en el mundo. Porque usted se convierte a cristiano, pero todavía sigue en el mundo donde están las tentaciones y las batallas, donde están las pruebas, donde se alimenta el viejo hombre, donde Dios nos sacó. Usted empieza a servir a Dios y no es que usted va a salir del mundo donde usted está, no. Usted va a seguir luchando, batallando, va a haber tentaciones, va a haber problemas, va a haber circunstancias. La carne, mi hermano, se alimenta de lo que hay en el mundo. Ahora yo quiero que tú pienses por mí o por un momento, porque es aquí donde nosotros miramos las dos caras de la moneda. Piensen conmigo principalmente lo que nosotros le damos al César. Todos aquí inevitablemente le pagamos impuesto al sistema, al mundo obligatoriamente. Nos quitan un impuesto. Tú vas al súper a comprar, inevitablemente pagas impuesto. Vas a la bomba de combustible y también te cobran impuestos. En todos lugares pagamos impuestos. Ahora, hablando en lo personal, en el mundo, en lo espiritual, estamos en un mundo también donde hay tentaciones, donde usted vive, mi hermano, tristemente alimentándose de las cosas que están allá afuera. En pocas palabras, tus pecados, las cosas de las cuales Dios te sacó, todavía siguen chocando allá afuera. Tentaciones, la calle, los vicios, la bebida, mujeres. Muchas personas viven cayendo día con día. Y uno de los grandes problemas es que siguen alimentándose y llenándose del César. Vivimos en un mundo donde la Biblia nos habla. La Biblia nos dice que nos alejemos lo más que podamos de las cosas de este mundo. La Biblia nos manda que no amemos a este mundo. Y tú dices: pastor, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a salir del mundo. Es inevitable. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tentaciones. Pero la Biblia nos da consejo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2. Si tienes tu Biblia, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Mira lo que dice Juan. Márcalo en tu Biblia. Dice 1 de Juan 2, del versículo 15 en adelante. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, diga conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos cristianos se salvan, personas llegan a la iglesia y viven batallando porque todavía siguen llenándose del mundo, siguen llenándose de lo que el César le brinda. Inevitablemente, si usted se convierte, si usted se entrega a Cristo, usted va a comenzar a mirar las dos caras de la moneda. ¿Está a servir a Dios o están las cosas del mundo? Pero la que tú alimentes más, esa es la que va a vencer. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Léalo conmigo. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En pocas palabras dice el apóstol Pablo que lo que tú siembras, mi hermano, lo que tú alimentas, si usted vive, mi hermano, alimentándose diariamente de las cosas de este mundo, en sus ojos, en sus pensamientos, de problemas,
eso vemos personas llenas de estrés, llenas de preocupaciones, llenas de ansiedad. Muchas personas dicen, yo no sé qué voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque constantemente viven llenando su vida de las cosas de este mundo. Viven llenando su vida de problemas. Viven llenando su vida de preocupaciones. Viven llenando de su vida de las cosas que el César le brinda. Efesios 4:17. Mira lo que dice Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En pocas palabras dice Pablo, ten cuidado hasta con tus pensamientos. Esa es la cara de la moneda. Tú te entregas a Cristo. Cuando yo me entregué a Cristo, mi hermano, esa fue una batalla que yo comencé a tener. Estaba en la iglesia y aún, mi hermano, batallaba con mis deseos personales. Ha llevado tiempo yo tener ese dominio sobre la carne. Ha llevado mucha oración, mucha Biblia, mucha entrega, mucha disciplina, porque se puede, porque se puede. Vamos a mirar otro pensamiento, lo que le das a Dios. Piensa conmigo aquí, porque lo que nosotros le damos a Dios, usted es el administrador de su tiempo. Nadie más. Hay personas que dicen en su ignorancia o en su excusa, varón, no tengo tiempo para Dios. ¿Cuánto he escuchado eso? Ay, varón, es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Dios te da las mismas 24 horas que a mí. Y dices que no tienes tiempo. Sabemos que el tiempo que invertimos a Dios es el mejor tiempo invertido. ¿Dónde dice amén? Cada vez que tú inviertes, mi hermano, tu tiempo a Dios, mi hermano, te garantizo, mi hermano, que va a ser el tiempo mejor invertido. Sea, mi hermano, lo que tú inviertas, tu tiempo, tu talento, tu finanza, tu servicio en la casa de Dios, es el tiempo, mi hermano, mejor invertido que tú y yo podemos invertir. Estamos hablando que cuando tú inviertes tu vida en Dios, mi hermano, va a haber ganancia. Cuando tú inviertes tu vida en Dios, va a haber una entrega y una satisfacción verdadera. Hay personas, mi hermano, que invierten su vida, sus talentos, su finanza, tu tiempo en el reino de Dios, mi hermano, y podemos ver que esas personas viven a grande. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos habla que invirtamos nuestra vida en las cosas de Dios. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 6, si tienes tu Biblia, del 19 en adelante. Mateo 6 del 19 en adelante, mira lo que dice Jesucristo. Dice, no hagáis tesoros en la tierra. Y es lo primero que hace el ser humano. No hagáis tesoros en la tierra, donde el polín la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones miran y hurtan. Ahora mira la recomendación aquí de Jesús, 19:20. Sino hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En pocas palabras, dice la Biblia, invierte tu vida en Jesús, en Dios, en las cosas del cielo. Ahí nadie te la va a robar, ahí nadie te va a estafar. Vivimos en un mundo que constantemente nos roban, mi hermano, nos estafan. Pero en el reino de Dios dice la Biblia que no va a haber pérdidas. Por eso debemos invertir nuestra vida en las cosas de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7 y versículo 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará su porción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En pocas palabras, la Biblia nos habla que lo que tú y yo sembramos, cosechamos. Cada vez que tú inviertes tu tiempo en las cosas de Dios, mi hermano, hay algo diferente que pasa en nuestra vida. Por eso la Biblia nos manda, invierte tu vida en las cosas de Dios. Tristemente, personas viven invirtiendo su vida en las cosas de este mundo. Aquí tenemos un rico que Jesús habla de él en Mateo 16:26. Mira lo que Jesucristo habla de aquellos que invierten su vida en las cosas de este mundo. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En pocas palabras, ¿de qué te vale ganar el mundo entero, tener fama, dinero, cosas materiales, y el día que tú partes de esta tierra ir al infierno? Nada. No vale de nada invertir tu vida en las cosas de este mundo, mi hermano, que son pasajeras. Debemos estar invirtiendo nuestra vida en las cosas del cielo. La Biblia nos habla que invirtamos en las cosas de los cielos. Dice la Colosenses capítulo 3, del 23 en adelante. Colosenses 3, del 23 en adelante. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En pocas palabras, cuando tú y yo invertimos en Dios, eso nos habla de prioridad. Vamos a hablar en segundo lugar, la decisión más sabia que Dios debe de tener la prioridad. Dios es un Dios que desea estar en primer lugar en nuestra vida. Dios no desea el segundo ni el tercero. Dios desea el primer lugar. Un solo. Gracias por ese amén. Dios desea el primer lugar. Si tú y yo, mi hermano, no ponemos a Dios en primer lugar, las demás cosas van a estar desbalanceadas. Jesucristo nos está enseñando en la sabiduría, aquí en nuestro texto, y está diciendo: yo sé que el César le va a cobrar impuestos, pero denle a Dios lo que es de Dios. Tu tiempo, mi hermano, para Dios debe de ser sagrado. Que nadie te robe ese tiempo. No lo inviertas en nada más. El tiempo de Dios debe de ser de Dios. Hay personas que vienen invirtiendo su tiempo en diferentes actividades. Muy bien, están ocupados, tienen actividades, tienen trabajo, tienen familia, tienen cosas donde invertir su tiempo. Pero muchas veces el tiempo de Dios lo gastan en otra cosa, diversión, satisfacciones personales. Y muchas veces, mi hermano, dejan a Dios para último lugar. Eso no es amor. Porque cuando tú y yo amamos a Dios, ¿cuánto aman a Dios? Él debe de estar en primer lugar. Jesucristo dijo que ese es el primer mandamiento de la ley. Léalo conmigo, Mateo capítulo 22, del versículo 37 en adelante. Mateo 22, 37 en adelante. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. En pocas palabras dice Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y cuando tú amas, tú priorizas. Cuando tú amas, tú das el primer lugar. Cuando tú amas, tú sacas tiempo. Cuando tú amas, no hay excusa. Cuando amamos y damos prioridad, se puede porque se puede. Dice la Biblia que debemos de poner nuestra mirada en las cosas del cielo, como hablamos en antes. Una vez más, Colosenses capítulo 3, ahora vamos a leer del 1 en adelante. Mira lo que dice Jesús, el apóstol Pablo dice, Colosenses 3 del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En pocas palabras, nuestro Dios, el que nos salvó, el que murió en la cruz del Calvario, está en el cielo. ¿Dónde dice amén? Y debemos de poner nuestra mirada en Él. Si queremos un día estar con Cristo, debemos de poner nuestra mirada en las cosas del cielo. ¿Qué Dios quiere decirme? ¿Qué Dios quiere que yo haga en esta tierra? Mientras estamos en esta tierra, no sabemos cuándo va a pasar, pero mi hermano, algo se aproxima. Mira lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra, mi hermano, los precios incrementando, guerra, mi hermano, rumores de guerra, desastres naturales por donde quiera. La venida de Cristo está cerca y usted debe de poner a Dios en primer lugar, porque cuando Cristo venga, que no te sorprenda la venida de Cristo entretenido en las cosas terrenales. Jesucristo dijo en otro texto:
Una vez más, lea conmigo el texto, dice la palabra de Dios, dice el versículo 21. Dice, y le dijeron, del César. Y él le dijo, da pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dígale a su amigo al lado, dale a Dios lo que es de Dios. Dile, dale a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, mi hermano, no estamos hablando simplemente de dinero, de cosas materiales, de tu tiempo, de tu vida, a donde tú inviertes tu vida, tus prioridades. Mira lo que Jesucristo habla en Mateo 6, verso 33, un versículo muy conocido de aquello, mi hermano, que anhelamos ser bendecido por Dios. Dice la palabra de Dios, va a buscar primeramente, mira lo que dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En pocas palabras, dice la Biblia, busca primero el reino de Dios. Que en tu agenda el primero sea Dios. Que cuando tú te levantes el primero sea Dios. Que cuando tú te acuestes Dios esté ahí. Hablemos unos ejemplos. La viuda de Sarepta, una mujer que estaba pasando necesidad, que estaba pasando problemas, había hambre en la tierra. La Biblia nos habla, mi hermano, que Dios envió el profeta Elías donde esta mujer. Primera de Reyes 17:13. La Biblia nos habla, mi hermano, que Elías llega y le dice, dame de comer. Ella le dice, Señor, solamente tengo un poco de harina y un chin de aceite para comerlo para mí y para mi hijo y dejarlo morir. Elías le dijo, no importa, hazme a mí primero. Y el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, dice que la harina ni el aceite va a escasear. Estamos hablando que ella tenía que sacrificarlo primero. Ella lo hizo y ahí sucedió el milagro. Vamos a leerlo, Primera de Reyes 17:13. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dios desea lo primero. Vosotros no lo creen. Dios desea lo primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Si sigue leyendo la historia, Dios bendice a esta mujer porque le dio al profeta como Dios había dicho. Le dio lo primero. La Biblia nos habla que Dios desea que tú y yo le demos a Él de nuestras bendiciones. ¿Por qué damos e invertimos a la casa de Dios diezmos y ofrenda? ¿Por qué? Porque debemos darle a Él lo primero. No es algo, hermano, que se inventa. No, la Biblia nos habla que Dios desea lo primero de tus bendiciones. Deuteronomio 26:2. Léalo conmigo. Entonces tomará de la primicia y de todo el fruto que sacare de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios cogiere para habitar allí su nombre. En pocas palabras, cuando tú le das a Dios lo primero, algo sucede en tu vida. Bendiciones, paz, bendición, gozo. Vamos a hablar en tercer lugar para terminar. Tomando una decisión correcta en quién está nuestra prioridad. Hay una historia que dice de la siguiente manera. Dice, Andrés era un joven trabajador con muchos sueños. Tenía un buen empleo, metas claras y una agenda siempre llena. Pero había algo que empezó a descuidar: su tiempo con Dios. Al principio decía, cuando tenga tiempo vuelvo a enfocarme en las cosas de Dios. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Su vida seguía avanzando, pero algo ya no estaba bien. Tenía dinero, tenía oportunidades, pero vivía con un vacío inexplicable. Las decisiones se volvían más pesadas. El estrés en su vida aumentaba. Ya no había paz. Ahora había preocupación y problemas constantes. Un día, después de una semana difícil, decidió hacer algo diferente. Apagó el celular, canceló todos los compromisos que tenía y tomó el tiempo y decidió buscar a Dios y ponerle en primer lugar. No fue algo espectacular, solo silencio y oración y rendición en su vida.
Pero desde ese día algo comenzó a cambiar en la vida de Andrés. Comenzó a poner las prioridades y en primer lugar puso a Dios. Las demás cosas, puso su trabajo, sus responsabilidades, pero algo cambió en el enfoque de su vida. Ahora comenzaba su día siempre buscando dirección y consultando a Dios todo el tiempo. Con el tiempo, algo evidente comenzó a cambiar en su vida. Los problemas tenían más claridad. Había paz para tomar decisiones. Puertas se comenzaron a abrir. Llegaron relaciones necesarias en su vida. Y desde ese día, él entendió algo. Cuando le damos la prioridad a Dios y Él está en primer lugar, las demás cosas comienzan a alinearse y comienzan a tomar su lugar. Porque Dios siempre se merece el primer lugar. Y esa es la realidad de la vida. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas las demás cosas van a tomar su lugar. Pero Él debe de ser el primero en tu vida. Si tú quieres que cosas cambien, Dios debe estar en primer lugar. ¿O dice amén? Nosotros aquí todos tenemos prioridades. Todos tenemos un sinnúmero de agenda. Muchas responsabilidades, trabajo, familia, negocio, otros, afanes, tareas diarias. Y en ese podemos decir, en ese ajetreo de la vida, usted debe de aprender a administrar su tiempo. Y el tiempo de Dios nunca puede faltar. El tiempo de Dios nunca puede faltar. Alguien dijo acerca de las prioridades, dice, las prioridades revelan 3 puntos fundamentales. Primero, tu sistema de valor. Lo que colocas primero muestra que realmente se considera importante para ti. No lo que tú dices. La dirección de tu vida, tus decisiones diarias construyen tu destino, no tu intención. Tu disciplina interna prioriza y renuncia. No solo es decir lo que dices que quieres hacer, sino lo que realmente tus prioridades reales hablan. En el enfoque comienzan a tener la práctica. Lo primero y lo principal siempre será lo principal. Las prioridades no se declaran, se demuestran. Las prioridades no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Es donde te inviertes tu energía y es lo que te apasiona todos los días. Las prioridades revelan fundamentos claros. No solamente lo que dice es lo que se demuestra en tu día a día. Porque hay personas, somos muchas veces buenos para hablar. Pastor, yo voy a hacer esto. Pastor, yo voy a hacer aquello. Hay personas que son celosos con su tiempo. Hay personas que son celosos con el tiempo familiar. Nosotros los dominicanos tienen un sistema que a las 12 es una hora sagrada para la comida. A las 12 y 1 minuto ya están sentados en la mesa. Ya con el tiempo, personalmente yo te puedo decir que yo como a diferentes horas, el ayuno que hago diariamente, pero muchos dominicanos tenemos esa agenda prioritaria. Y hay cosas en su vida que están alineadas. Pero la Biblia nos habla que donde tú inviertas tu tiempo, lo que tú priorices, eso va a ser. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Estamos terminando ya. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Mira lo que dice Salomón. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda su mandamiento, porque este es de todo hombre. En pocas palabras, tristemente vamos a tener muchos afanes, vamos a tener muchas preocupaciones, pero un día todo se quedará aquí. Uno solo lo cree, los otros son eternos. Un día todo se quedará aquí. Y ese día, mi hermano, tus prioridades van a hablar de tu eternidad. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará.
En pocas palabras, la Biblia nos dice: confía en Él. Pon a Dios en primer lugar, ámale, búscale, invierte en Él. No tome, mi hermano, decisiones apresuradas. En pocas palabras, tus prioridades sabrán quién está en primer lugar en tu vida. Termino con el texto. Jesucristo dijo en otro texto, en el versículo 21, una vez más: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Termino con esta historia. Recordemos al rico en Lucas 12, del verso 20 en adelante. Este rico, la Biblia dice que él tenía tanto dinero que este hombre, dice la Biblia, que quería construir graneros, quería construir mayores negocios. Pero esa noche, tristemente, fueron a buscar su alma. Y mira lo que dice el Señor en el versículo 20 y verso 21. Dice: así es aquel que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Verso 22. Dijo luego su discípulo, verso 20 y verso 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Muchas personas viven tan afanadas y tan preocupadas en las cosas de la vida que muchas veces sacan a Dios de la gente. Y muchas veces decimos este pensamiento: hoy no tengo tiempo para Dios. Un día voy a sacar tiempo, no se preocupe. Cuando haya menos trabajo, cuando haya menos preocupaciones. Pero Dios debe estar en primer lugar, porque todo lo de este mundo es pasajero y se quedará. Pero el tiempo que tú inviertas en Dios es eterno. Y ese tiempo que tú inviertas será válido para entrar en tu eternidad. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias, te damos a ti la gloria, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a inclinar el rostro en esta noche. Cierra tus ojos con reverencia a Dios. Respeto a la persona que está al lado de usted en esta noche. He predicado un mensaje: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Priorizando, mi hermano, teniendo verdaderas prioridades. ¿Cuántas veces priorizamos cosas que tristemente nos roban la paz? ¿Cuántas veces priorizamos cosas que muchas veces nos desenfocan del plan o el propósito de Dios para nuestra vida? Quizás en esta noche estás aquí, no tienes a Dios en tu corazón, sabes que estás mal.